Bien, buenos días. Entonces, empecemos con esta primera presentación, con esta primera clase del curso de Introducción al Derecho. La unidad que vamos a empezar a estudiar tiene como título El derecho en el mundo de la cultura. El derecho es una realidad. El derecho forma parte de la vida del hombre. El derecho es un fenómeno social que lo percibimos a lo largo de toda nuestra vida. El derecho acompaña al hombre desde su concepción en el seno materno hasta después de su muerte. El derecho se presenta en la realidad como norma o conjunto de normas que regulan la conducta del hombre, como las facultades o prerrogativas que otorgan estas normas y como conocimiento, es decir, como el estudio científico de aquellas normas creadas por el hombre. Eh, en ese sentido, el derecho se aprende y se enseña, y por eso modernamente existen universidades que tienen facultades donde se lo enseña. Las primeras universidades aparecidas en Europa medieval se crearon no solo para enseñar medicina, filosofía o teología, sino también para enseñar derecho o jurisprudencia. En el seno de estas universidades y con el correr de los siglos de enseñanza se percibió la necesidad de crear un curso introductorio de esta disciplina del saber. Así, en el siglo XIX se comenzó a enseñar un curso introductorio al derecho que consistía básicamente en hacer una presentación general de todo el derecho que en cada facultad se enseñaba. Bueno, entonces, al empezar estas lecciones de introducción al derecho, debemos decir cuál es el objeto de esta y cuáles son los temas que debe estudiarse desde nuestro punto de vista. Bien, entonces este primer tema es saber cuál es el objeto y cuál es la finalidad de este curso en una facultad. Para eso hay una definición que he puesto en esta diapositiva. Ahí señalo que el objeto, ahí señalo que eh, el curso de introducción al derecho es una materia cuyo objeto es la enseñanza panorámica y elemental del lenguaje, conceptos e instituciones jurídicas, así como el método jurídico para el ejercicio de la abogacía y la investigación en el derecho. Esa es la definición que yo doy de este curso y cuál es su objeto. Entonces, lo más importante en una facultad o en una escuela de derecho es enseñar a los alumnos cuál es el lenguaje jurídico, porque los abogados tenemos un lenguaje. Si bien es cierto, utilizamos el lenguaje común y corriente, el lenguaje jurídico tiene sus particularidades. Pero no solamente el lenguaje, sino también se tiene que enseñar conceptos, ¿no?, e instituciones jurídicas. Estos conceptos e instituciones jurídicas son conceptos también que les va a servir y que les va a ser útil a lo largo de su aprendizaje en la facultad de Derecho, en 5 o 6 años, según la institución universitaria. Estos conceptos son conceptos generales y también algunas instituciones importantes que son aplicables a todas las ramas del derecho. O sea, que se apliquen al derecho penal, al derecho constitucional, al derecho civil, al derecho laboral, etcétera, etcétera. Pero no solamente se estudia este lenguaje, estos conceptos e instituciones jurídicas, sino también se estudia el método, cuál es el método jurídico para el ejercicio de la abogacía y la investigación. Porque no hay que confundir el método
para el ejercicio de la abogacía. El ejercicio propio de los abogados al momento de asesorar o al momento de ejercer una defensa en un proceso o en un juicio es diferente al método de investigación en el derecho. El método para ejercer la abogacía o esta metodología se va a aprender o se aprende en la praxis. O sea, se necesita teoría, pero también se necesita tener mucha práctica y para eso el alumno, el estudiante, tiene que hacer prácticas no solamente en estudios jurídicos, en bufetes de abogados, o sea, en oficinas donde se ejerce la abogacía, sino también en cualquier entidad del Estado en donde se requiere hombres de derecho, o sea, profesionales del derecho, para aprender a eh, hacer asesorías, dar, si se quiere, percepciones o dar soluciones a problemas jurídicos. Pero también esta metodología para el ejercicio de la abogacía se aprende haciendo prácticas en el Poder Judicial, en la Fiscalía o en cualquier otra entidad del Estado que ya les acabo de decir, en donde siempre hay un área de asesoría jurídica, porque eh, cualquier entidad del Estado tiene que tener, cualquier entidad del Estado, cualquier actividad de la administración pública se rige por normas del derecho administrativo, es decir, por leyes. Y estas leyes se tienen que cumplir. Y muchas veces el lenguaje jurídico es un lenguaje no accesible a cualquier persona. La idea es que el derecho o las normas jurídicas, como son para todos, debería ser accesible a todos. Sin embargo, hay normas en donde se requieren para su aplicación e interpretación que haya un experto, un profesional del derecho para orientar la actividad de los funcionarios públicos. Por ejemplo, eh, eh, la actividad del presidente de la República, ahora que estamos en esta transferencia de mando y tenemos un nuevo presidente que no quiere despachar desde la casa de Pizarro, etcétera, etcétera, tendrá sus razones. Sin embargo, como es el principal funcionario del Estado, él tiene la obligación de saber con quiénes se reúne, tiene que tener una agenda pública que está en una plataforma de la Presidencia de la República. Y en esta plataforma se pone la agenda del presidente para saber con quiénes se reúne el presidente. Ahora tenemos un presidente que está violando la ley, paradójicamente, y hay que decirlo. Hay que decirlo porque es el principal funcionario del Estado. Es una persona que no se sabe con quién, desde el 28 de julio, no sabemos a quiénes recibe, por cuánto tiempo recibe, etcétera, etcétera. Y todo eso está por la ley de transparencia y por una ley especial que se ha dado y que el señor Castillo simplemente no lo está cumpliendo. Ya veremos en su momento cuáles son las responsabilidades que podría tener el presidente. De pronto no ahora, pero más adelante. Entonces uno necesita de los profesionales del derecho para nuestra actuación como funcionarios públicos. Y en eso, esa metodología de cómo ejercer la abogacía es un tema. Pero otro tema es el tema de la investigación en el derecho. La investigación en el derecho implica hacer trabajo científico, es decir, investigaciones. Por ejemplo, podemos nosotros investigar cómo así una ley, esta ley que les acabo de decir que no recuerdo el número, que está violando el señor Castillo en estos momentos, es un violador de la ley el presidente, que tiene la obligación de respetar la ley y respetar la Constitución. Esas son las obligaciones elementales de un primer funcionario del Estado como es el presidente. Pero eso es un tema. El otro tema
es lo que les acabo de decir, el tema de la investigación en el derecho. Eh, Uno puede investigar, hacer investigación científica de cómo es que se ejerce o cómo se aplica una norma en la realidad. Hay normas que no se cumplen en la realidad y esa es una de las principales características del derecho. O sea, eh, normas que no se aplican, que son, se dicen, un saludo a la bandera. Eh, o sea, uno puede estudiar, por ejemplo, el tema en sucesiones intestadas, el tema de los testamentos. Uno puede decir cuántas personas, se puede estudiar cuántas personas hacen su testamento antes de morir. Y se puede hacer una investigación científica en ese caso. En la tarea del investigador jurídico, de las personas que hacen investigación jurídica, es una tarea que requiere bastante pericia, bastante ejercicio para que las investigaciones alcancen las expectativas o las finalidades que se tengan. Entonces, en un curso de introducción al derecho, que es una enseñanza panorámica y elemental, como los acabo de decir, se aprende no solamente el lenguaje y los conceptos de instituciones jurídicas que son aplicables a todas las ramas del derecho, sino también se debería enseñar una metodología elemental para el ejercicio de la abogacía y también para la investigación en el derecho. Cualquier persona puede ser abogado, pero no cualquier persona es un investigador en el derecho. O sea, cualquier persona puede ser abogado, pero como a los abogados no les decimos científicos o no les consideramos científicos, a los abogados investigadores se les dice juristas. Entonces, no cualquiera es jurista. Cualquiera sí puede ser abogado, pero cualquiera no es un investigador en el derecho. Entonces, eso debería quedar claro. Sin embargo, me gustaría también comentarles, a propósito de lo que les acabo de decir, algunos conceptos de autores importantes, autores latinoamericanos que nos han dicho qué cosa es este, esta definición, o sea, qué cosa es el curso de introducción al derecho. Tenemos un primer autor que es Miguel Villoro Toranzo, un profesor mexicano. Él dice que el curso de introducción al derecho es aquella disciplina que tiene por objeto presentar al alumno una visión orgánica y sistemática del derecho y familiarizarle con los métodos científicos y con los conceptos que son aplicables a todas las ramas del derecho. O sea, de alguna manera es lo que les acabo de decir. También Miguel Reale, un profesor profesor brasileño, él señala que este curso es una disciplina en donde se enseña un sistema de conocimientos y recibidos de múltiples fuentes de información, destinado a ofrecer los elementos esenciales al estudio del derecho en términos de lenguaje y de método, con una visión preliminar de las partes que lo componen y de su complementariedad, así como su situación en la historia de la cultura. En esa definición de última que les acabo de leer, que es de Miguel Reale, vemos que eh, el derecho forma parte del mundo de la cultura. Hay dos mundos. Uno es el mundo de la naturaleza, ahí no pertenece el derecho, y otro es el mundo de la cultura. Se dice que toda creación humana es cultura. En ese sentido, el derecho es una creación del hombre y por tanto pertenece a este mundo de la cultura. Y es importante tener en claro
¿cuál es el mundo en donde se desenvuelve esta disciplina, esta creación del hombre? Sigamos. O sea, ahora, ¿cuándo aparece este curso? O sea, ¿por qué este curso es necesario ahora? Ahora, en todas las universidades del mundo siempre hay un curso introductorio al derecho. Si bien es cierto, como les acabo de decir en la parte introductoria, las universidades aparecen en la época medieval, fines de la Edad Media, en el siglo XI y XII de nuestra era. Aparece la Universidad de Bolonia y la Universidad de París como las dos primeras universidades. En esos siglos, en el siglo XI y XII, en estas universidades que se crean en Europa, eh, se enseñaba cuatro disciplinas básicas. Se enseñaba medicina, teología y también se enseñaba filosofía. Y se enseñaba jurisprudencia, se enseñaba derecho. Pero no había un curso introductorio en esos momentos cuando se enseñaba derecho. Esta necesidad de crear un curso introductorio propedéutico al derecho aparece recién en el siglo XIX, porque se veía que había una necesidad de enseñar, como les está en la definición, el lenguaje jurídico, enseñar los conceptos más generales del derecho y las principales instituciones jurídicas, hacer una presentación básica de la disciplina de manera ordenada y sistemática, como una cuestión pedagógica, o sea, una cuestión que es necesario para que el alumno no tenga ninguna dificultad al momento de estudiar y ya otras ramas, otras especialidades del derecho, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aparece el curso de introducción al derecho recién en las universidades europeas en el siglo XIX y también eso se trasladó también a nuestras universidades latinoamericanas. Ahora, según la tradición jurídica o según la universidad donde se enseña este curso, ha recibido esta materia diferentes denominaciones. Por ejemplo, en algunas universidades a este curso se le llama a secas Introducción al Derecho. Hay otras universidades en donde la denominan Introducción a la Ciencia del Derecho. Otras señalan Introducción a las Ciencias Jurídicas y Sociales. También se le denomina Introducción a las Ciencias Jurídicas y Políticas. En algunas universidades se lo denomina prolegómenos al derecho. En otras, principios generales de legislación. Y en otras, sobre todo en las universidades anglosajonas, introducción a la jurisprudencia. Entonces, esas son las denominaciones que se le dan a este curso de introducción al derecho, en función de cómo se percibe al derecho. Por ejemplo, decir, o con qué otras disciplinas se relaciona el derecho de manera íntima. El derecho, por ejemplo, en San Marcos y en las principales universidades del Perú, no forma parte, sobre todo en San Marcos, no es un curso de letras, no es una disciplina de letras. En San Marcos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, hay una facultad de letras y ciencias humanas. ¿Y qué se enseña en esta facultad? Se enseña comunicación, o sea, periodismo, se enseña filosofía, se enseña literatura, se enseña bibliotecología, se enseña lingüística, se enseña arte, pero no se enseña derecho porque hay una facultad denominada Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Eh, ¿Y por qué se lo llama Introducción al Derecho y a las Ciencias Políticas? Porque en los estudios generales, en estas facultades, hay tanto la Escuela de Derecho como la Escuela de Ciencias Políticas, que son dos carreras, si bien es cierto que tienen mucha relación, pero son totalmente diferentes. Entonces, en una facultad, en ciertas facultades que se denominan facultades de ciencias jurídicas y políticas, hay dos escuelas, la escuela de Derecho y la escuela de Ciencia Política. En el Perú, cuando se termina la carrera, se le otorga el título de abogado. En Latinoamérica, usualmente, cuando se termina la carrera y se sustenta un trabajo o expedientes para recibirse en la facultad, se los llama licenciados en Derecho. Y en la Escuela de Ciencia Política, licenciados en Ciencia Política o politólogos. En el Perú no se los llama licenciados en Derecho, sino abogados. Ese es el título que se otorga en el Perú a los egresados de una facultad. O sea, no son licenciados en Derecho, sino abogados. Somos abogados. Sin embargo, deberíamos señalar que la denominación correcta es de licenciados en Derecho, porque abogado es la persona que ejerce la profesión, que ejerce la defensa usualmente ante los tribunales. Solamente esas personas que hacen esta tarea de la defensa de sus clientes o patrocinados en los tribunales son en sentido estricto abogados. Los que hacen otras tareas son licenciados en Derecho. Pero en el país, en nuestro país, en el Perú, se los llama abogados, en términos generales, a los profesionales del derecho. Eh, y bueno, nosotros acá en nuestra universidad no tenemos una escuela de ciencia política, sino tenemos solamente una escuela de derecho. Entonces, ese es en cuanto al origen y a la evolución de nuestra disciplina, de lo que vamos a estudiar, lo que estamos ya estudiando. Ahora, ¿cuál es la necesidad y por qué es importante este curso? Ha nacido de la necesidad de buscar la mayor comprensión de los temas comunes a todas las ramas del saber jurídico y de un propósito didáctico. Esas son, de alguna manera, por qué es que hay la necesidad y por qué es importante este curso que nace o que aparece en el siglo XIX. Hay lo que se llama una teoría del derecho y en esta teoría del derecho se discuten conceptos eh, que son comunes a todas las ramas del saber. Por ejemplo, el concepto de norma jurídica, el concepto de persona jurídica o persona, son aplicables a todas las ramas del saber jurídico. Ya ustedes van a estudiar más adelante, o ya deberían estar estudiando, no lo sé, alguna rama o alguna especialidad del derecho, como puede ser el derecho penal o el derecho civil o el derecho constitucional. Entonces, como ya hemos dicho que hay conceptos que son comunes a todos, es importante enseñar estos conceptos para que el alumno pueda comprender estos temas que son comunes a todas las disciplinas jurídicas. Y además es importante porque se necesita tener una metodología educativa, educacional, un propósito pedagógico, didáctico, para que el alumno no tenga dificultades al momento de estudiar cualquier otra disciplina jurídica. Cuando se estudia el derecho procesal constitucional, procesal civil, penal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que hay esta necesidad de enseñar esta disciplina. Ahora, eh,
Ahora, no necesariamente esta disciplina es en sí misma una disciplina independiente con contenidos y métodos propios. Estos temas comunes que hay los vamos a tener que, de alguna manera, estas informaciones de estos conceptos lo vamos a tener que tomar de otras disciplinas jurídicas. Entonces, ahí también hay una tarea que tiene este curso introductorio. Bien, ahora veamos cuál es la finalidad. La finalidad, ¿por qué se debe o por qué deberíamos aprender un curso de introducción al derecho al comienzo de los estudios en una facultad o en una escuela de derecho? Eh, la finalidad es poner en contacto al alumno con la ciencia jurídica. Ya vamos a ver que hay gente que considera que el derecho no es una ciencia, pero es importante poner en contacto al alumno con el objeto, cuál es el objeto de la ciencia jurídica. En una facultad de derecho se debe enseñar derecho, no se enseña legislación, ojo, se enseña ciencia, o sea, se enseña cómo es que debemos describir y explicar normas. Porque las normas están ahí, las normas son para todos. Entonces lo que se enseña es que el abogado tenga las herramientas para poder interpretar y para poder aplicar bien una norma jurídica dada por el Estado. Entonces, la finalidad del curso de introducción al derecho es poner en contacto al alumno con la ciencia, porque ¿qué se enseña en una facultad de derecho? Se enseña la ciencia jurídica, no se enseña legislación, se enseña ciencia, porque con la ciencia el abogado va a tener esta metodología para el ejercicio de la carrera y también para la investigación en el derecho. Por eso es importante poner en contacto con el objeto de esta ciencia, con las partes y los métodos que tiene la ciencia jurídica. Sin sin estas herramientas es muy difícil que el estudiante o el abogado pueda trabajar, pueda ejercer bien la carrera. Cuando hay deficiencias en la formación de un abogado, eh, el abogado va a ser un mal abogado o un mal profesional del derecho. Entonces lo importante es que en las facultades a lo largo de 5 o 6 años se tiene que aprender no solamente el lenguaje y los conceptos e instituciones jurídicas, sino es importante obtener la metodología, por lo menos desde el punto de vista teórico, del ejercicio de la abogacía, porque ya les he dicho que en el derecho es importante hacer la práctica profesional, o profesional, y también es necesario tener una metodología para la investigación, porque en las facultades de derecho se debe hacer investigación en materia jurídica. Entonces, la finalidad es poner al alumno e introducir al alumno, franquear al alumno, poner en contacto al alumno con la ciencia jurídica. Ahora, ¿cómo debe ser este contacto? Este contacto no debe ser superficial. No se debe contentar con presentar los aspectos externos al derecho. Entonces, la finalidad de esta asignatura no estriba ahora en la abundancia también de conocimientos jurídicos, por útiles que puedan parecer o puedan ser para el futuro abogado, sino lo que se pretende con la enseñanza de esta materia es una mirada unificadora y orientadora. O sea, este curso debe orientar al futuro abogado a cómo debe ejercer la profesión, cómo debe interpretarse, cómo debe hacer la argumentación, cómo debe argumentar un caso, ¿no? A favor de su cliente o a favor de quien está
patrocinando, o sea, a quién está asesorando. Eso es muy, muy importante. Villoro Toranzo, ya les he citado a este autor mexicano, dice sobre este punto que la finalidad más importante de la introducción al estudio del derecho es presentar al alumno una visión orgánica y sistemática del derecho en cuanto fenómeno humano animado por ideas de justicia o ideales de justicia. Eso es lo que nos dice Villoro Toranzo, o sea, no solamente el curso de introducción al derecho debe hacer una presentación orgánica o sistemática de todo el conocimiento general del derecho, sino decir que esta disciplina, esta actividad humana, es de alguna manera un, un medio para alcanzar la justicia. O sea, el derecho tiene como fin último alcanzar la justicia. Si no, no tiene sentido. O sea, el derecho en sí mismo no es un fin. El derecho es un medio para alcanzar la justicia. Otros autores, como por ejemplo, ya que hemos hablado de Miguel Reale nos señala que este curso tiene de alguna manera hasta 5 finalidades, dice Miguel Reale, este autor brasileño que les acabo de decir al comienzo de esta clase. Él señala como primera finalidad, dice Miguel Reale, que es la visión panorámica y unitaria de las disciplinas jurídicas. A lo largo de los 6 años de estudio que van a tener ustedes, van a estudiar una serie de disciplinas jurídicas que ya les he dicho: derecho civil, derecho penal, derecho procesal, derecho constitucional, derecho laboral, derecho tributario, derecho financiero, derecho ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, se debería dar una visión panorámica y unitaria de estas disciplinas, porque estas disciplinas, como les acabo de decir, tienen temas comunes como el concepto de persona, el concepto de norma jurídica, el concepto de hecho jurídico, de acto jurídico, son conceptos comunes a todas las ramas del derecho. En segundo lugar, dice Miguel Reale, es determinar la complementariedad de las disciplinas jurídicas, o sea, el sentido sistemático de la unidad del fenómeno jurídico. O sea, Miguel Reale señala que las disciplinas, si bien es cierto, son autónomas, sin embargo, son complementarias entre sí. O sea, porque el derecho, el fenómeno jurídico, tiene una unidad. O sea, el derecho es uno solo. Por cuestiones metodológicas y didácticas es que existen estas ramas o especialidades. En tercer lugar, dice Miguel Reale, es esclarecer y determinar el sentido de los vocablos jurídicos, trazando los contornos de las realidades y de las palabras. En la definición que está en la diapositiva decimos que se debe enseñar el lenguaje jurídico y por eso es importante estudiar derecho. Si bien es cierto las normas, una norma jurídica, una ley, utiliza el lenguaje común de todos los hablantes de una lengua, sin embargo, hay términos o hay un lenguaje propio del derecho. Entonces, es necesario esclarecer y determinar cuál es el sentido de los vocablos jurídicos. Incluso un solo término puede tener varias acepciones. La misma palabra derecho tiene varias acepciones o varios sentidos. Todo eso se tiene que aprender. Así, por ejemplo, cuando se habla de competencia de un juez, ¿cuándo un juez es competente? ¿Mm? O sea, la palabra competencia no se está utilizando en el sentido
de que sea un buen profesional, un buen juez. Cuando se habla de competencia jurisdiccional de un juez, está en la especialidad que tenga. Un juez, no un juez civil o un juez laboral o un juez constitucional, no podría haber un caso penal. En ese sentido, el juez es incompetente, no porque sea un mal profesional o un mal juez, sino es incompetente en el sentido de que no puede ver un tema para cual no se le ha asignado, no se le ha dado las facultades, no se le ha dado jurisdicción, o sea, no se le ha dado la capacidad de decir el derecho. Entonces se dan cuenta que es necesario, como dice Miguel Reale, esclarecer y determinar el sentido de los vocablos jurídicos, ¿no? El sentido de las palabras, de los términos propios que se utilizan en el derecho. En cuarto lugar, dice Miguel Reale, eh, eh, la finalidad del curso de Introducción al Derecho es localizar al derecho en el mundo de la cultura. En eso yo comparto, en el universo del saber humano. El derecho es una creación del hombre y por tanto pertenece al mundo de la cultura. Pero, ¿dónde ubicamos al derecho en este mundo cultural? Eso debe determinar este curso. O sea, el derecho pertenece al mundo de la cultura. ¿Y dónde está ubicado el derecho? O sea, es propio de la cultura, la creación. La creación humana genera cultura. Y el derecho, como una creación humana, pertenece a este mundo porque al crearse el derecho, al dictarse normas, se va a regular la conducta de las personas en una sociedad. Entonces, en esta cuarta tarea que tiene, según Miguel Reale, es tratar de localizar al derecho en este mundo de la cultura. Y finalmente, como una quinta finalidad, Miguel Reale dice que es exponer los métodos adecuados para conocerlo. O sea, pues cada ciencia tiene su forma de verificación que no es necesariamente la del método físico o matemático. Y aquí en este punto es importante decir qué tipo de ciencia es el derecho, aunque hay gente y hay profesionales, incluso profesores de derecho que consideran que lo que nosotros hacemos no es ciencia. Bueno, yo considero que el derecho sí es ciencia, no como la matemática, no como la física, no como la biología, no como la sociología. Es una ciencia normativa, es una ciencia que describe normas y explica normas. Y en ese sentido debemos entender la ciencia. No, no hay una sola ciencia. ¿Y qué es ciencia? Es un concepto discutible en la epistemología. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se dice o cuando se fundamenta por qué el derecho es ciencia y por qué el derecho no es ciencia. Entonces, cuando un profesor, seguramente, porque yo algo de esto sé, cuando a un profesor en una facultad o en nuestra facultad le dice que el derecho no es una ciencia, habría que preguntarle al profesor qué entiende por ciencia. O si te dice que es una ciencia, también habría que preguntarle qué entiende por ciencia y en qué sentido el derecho es una ciencia. Entonces, la forma como, cuál es el objeto de estudio del derecho es las normas. Las normas, o sea, tenemos que tener una metodología para describir y explicar normas. Las normas se modifican, sí, pero hay un concepto, hay una unidad que no se modifica en la realidad, que siempre hay normas. Y esas normas, la tarea de la ciencia jurídica es explicar y describir estas normas. Ahora, cómo se verifica cada ciencia en la realidad?
es otra discusión. Entonces, por eso es que no se puede verificar los resultados de un trabajo científico en derecho como se hace en las matemáticas o como se hace en la física. Bien, eso es en cuanto a la finalidad del curso. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Porque no es todo fácil. ¿Cuáles son los problemas del curso de introducción al derecho? El problema está en su contenido. Creo que eso es lo más problemático de este curso. Porque debe referirse a cuestiones generales y comunes a todas las disciplinas jurídicas. Y ese es un problema, o sea, determinar cuál es el contenido, o sea, qué es lo que yo debería enseñar, qué es lo que deberíamos nosotros enseñar como lenguaje, o cuáles conceptos o qué conceptos se deben enseñar o qué instituciones jurídicas deberíamos enseñar en este curso de introducción. Entonces, siempre el problema está en función de su contenido. Entonces, el, el derecho, o sea, el curso de introducción al derecho se ocupa de conceptos generales, como ya lo he manifestado, que no dependen necesariamente e íntegramente de hechos sociales. Presentan las nociones básicas y los fundamentos generales para todo el estudio del orden del saber. Entonces, siempre el problema que vamos a encontrar en un curso de introducción al derecho es en cuanto a su contenido. O sea, son hechos lo que vamos a enseñar, hechos sociales, o simplemente vamos a ver cuestiones que pertenecen al campo de la ciencia jurídica o de lo que se denomina dogmática jurídica. Entonces, el problema de su contenido es un problema muy fuerte en el sentido de que ¿cuáles son estas cuestiones generales y comunes a todas las disciplinas? O sea, ¿quién tiene que determinar eso? O sea, ¿cómo se debería determinar qué es lo que debemos enseñar y qué es lo que no debemos enseñar? ¿Cuáles son las cuestiones comunes o cuestiones generales que hay a todas las disciplinas jurídicas? Esa es una tarea complicada en un curso de introducción al derecho. Entonces, sin embargo, nosotros, ahí en la diapositiva lo tenemos, nosotros consideramos, en cuanto al contenido ya y cuáles son los temas que deberían enseñarse en un curso de introducción al derecho, es primero ubicar al derecho, o sea, ya como temas, ubicar al derecho en el mundo de la cultura, porque ya les he dicho que el derecho, eh, para entender el derecho, es necesario explicar o decir que hay dos mundos, el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. Entonces, el derecho no pertenece al mundo de la naturaleza y no se rige por las leyes de la naturaleza, se rige por las leyes del mundo de la cultura. Entonces, un tema importante es ubicar al derecho en este mundo, como primer tema. El segundo tema es determinar cuál es el concepto del derecho. Los abogados, decía Kant, hasta ahora no se han puesto de acuerdo en qué es el derecho, o sea, cuál es la actividad que realizan. Y nosotros, de acuerdo a las especialidades, de acuerdo a nuestro quehacer jurídico, podemos tener un concepto de derecho. En otras especialidades, en otras ramas del saber, un médico no problematiza sobre lo que es la medicina o lo que es la biología, etcétera, etcétera. Nosotros los abogados sí tenemos un problema con respecto a decir qué cosa es el derecho. Y es un problema incluso de carácter filosófico, decir el concepto del derecho. Por otro lado, está el tema
de los conceptos fundamentales del derecho. ¿Cuáles son estos conceptos fundamentales? ¿Cuál es por ejemplo, los conceptos fundamentales del derecho son la relación jurídica, la situación jurídica, el deber y la obligación jurídica, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Son temas que conforman los conceptos fundamentales del derecho. También se estudia la técnica jurídica. O sea, la técnica jurídica es esta metodología que es importante para el ejercicio de la profesión jurídica, para el ejercicio de la abogacía. En la técnica jurídica se debe aprender cuál es la interpretación jurídica, qué cosa es la interpretación, por qué interpretar, qué cosa es la integración jurídica, cuál es el problema de la aplicación del derecho en el espacio y en el tiempo. Son técnicas jurídicas que se deberían aprender en un curso de introducción al derecho. Después se estudian los fines del derecho. ¿Cuáles son los fines del derecho? Ya les decía que el derecho siempre es un medio para alcanzar la justicia. El fin supremo del derecho es la justicia. También la seguridad jurídica, el bien común, la paz social, son fines propios del derecho y eso es lo que se debería también enseñar en un curso de introducción al derecho. Y finalmente, deberíamos enseñar como tema importante explicar un panorama del pensamiento jurídico clásico y actual. O sea, decir qué cosa es el justnaturalismo, el positivismo jurídico, el sociologismo, la teoría analítica del derecho, la teoría tridimensional del derecho, etcétera, etcétera, como los principales pensamientos jurídicos que hay en cuanto a qué cosa es el derecho. Entonces, nosotros estudiamos en nuestro curso estos 6 temas. El derecho en el mundo de la cultura, porque el derecho pertenece a este mundo creado por el hombre. Distinguimos derecho y naturaleza, el derecho y su relación con el hombre, el derecho y su relación con la sociedad, el derecho y su relación con la moral y el derecho y su relación con el Estado. Entonces, esos son los temas que se deberían enseñar desde mi punto de vista, siguiendo básicamente lo que está en el sílabo, qué cosa o cuáles son los temas que se deberían enseñar en, eh, en este curso. Y para ir terminando esta parte de la clase, el último punto es decir cuál es la naturaleza del curso. Y ahí hay una discusión en cuanto a su autonomía. Hay autores que señalan que es una disciplina autónoma y hay otros que señalan que no es una disciplina autónoma. ¿Por qué no sería una disciplina autónoma? No es autónoma porque los temas que se dictan en un curso de introducción al derecho son prestados, si se quiere, eh, de otras disciplinas jurídicas. O sea, se tiene que prestar a la filosofía del derecho, a la historia del derecho, al derecho comparado, a la psicología jurídica, etcétera, etcétera. En ese sentido, no sería autónoma. Ahora, otros señalan que es una disciplina autónoma porque tiene personalidad propia, tiene un fin propio específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dice que el derecho es autónomo. Ese es en cuanto a esta primera presentación. Ahora vamos a hacer una pequeña clase sobre ya el derecho y su relación con la naturaleza. Y
para ir desarrollando ya esta primera unidad. ¿Cuál es la relación? O sea, ya hemos dicho que el derecho pertenece al mundo de la cultura, pero para entender lo que es el derecho, debemos compararlo con la naturaleza. O sea, lo ubicamos al derecho en el mundo de la cultura, pero hay que diferenciar al derecho y con el mundo de la naturaleza y por qué el derecho no pertenece o no pertenecería al mundo de la naturaleza. En primer lugar, como ya les acabo de decir, el derecho es una creación humana que tiene sus propias leyes, como que la naturaleza o el mundo natural tiene a sí mismo sus propias leyes. O sea, el derecho o la creación humana tiene sus propias leyes y la naturaleza también tiene sus propias leyes. O sea, es necesario hacer esta diferenciación, pues se suele escuchar en el habla de mucha gente, de muchos legos en derecho, o de mucha gente que no necesariamente es lega en derecho, gente que dice que existen leyes naturales o leyes físicas o biológicas o químicas, pero también existen leyes morales, leyes religiosas, leyes de trato social, de uso social o leyes jurídicas. Entonces, es importante hacer esta distinción para entender cuál es la diferencia que hay entre el derecho y el mundo de la naturaleza. O sea, para estudiar este asunto existen en primer lugar, como ya les he manifestado, hay que precisar que existen estos dos mundos y que se rigen por reglas diferentes. O sea, hay el mundo natural por un lado y el mundo de la naturaleza por otro lado. El mundo natural se rige por el principio de la causalidad. O sea, se rige por los principios de la causa. O sea, todo en la naturaleza tiene una causa. Por ejemplo, si nosotros calentamos un metal, el metal se va a dilatar. O sea, la dilatación de un metal tiene una causa. La caída de los cuerpos a la Tierra, o sea, por la ley de la gravitación universal, tiene una causa. Ahora, el mundo de la cultura se rige por otro principio, no por el principio de causalidad, sino se rige por el principio de imputación, por el principio de imputación. Y aquí las leyes no son causales, sino son leyes normativas. Esta idea de la relación del derecho y la naturaleza y este concepto del principio de imputación se lo debe al jurista austriaco Kelsen. Eh, Kelsen decía que al igual que en la ley natural, la regla de derecho establece una relación entre dos hechos. Pero mientras en la ley natural hay una relación de causa-efecto, la causalidad no interviene en las reglas o en la regla del derecho. Entonces, las leyes causales, si nosotros lo graficamos, se dice, si se produce X, entonces es Y. O sea, si exponemos al fuego un metal, entonces el metal se dilata. En cambio, en las leyes normativas y que se rigen por el principio de imputación, eh, la estructura es diferente. Es decir, si se produce X, entonces debe ser Y. ¿Y cómo lo podemos graficar para entender? Es decir, por ejemplo, si una persona comete un homicidio, o sea, si un hombre mata a otro hombre, entonces debe ser sancionado. ¿Ok? O sea, si un hombre mata a otro hombre, entonces debe tener una pena.
debe sancionarse. La diferencia está en el es y en el deber ser. Kelsen decía que el derecho pertenece al mundo del deber ser o del debe ser, porque si un hombre mata a otro hombre, debe ser sancionado. No es que se sanciona. Entonces la verificación es diferente, porque muchas veces, si un hombre mata a otro hombre, puede ser, por ejemplo, que sea en defensa propia. Entonces, un hombre puede matar en ciertas circunstancias a otro hombre, se tiene que investigar y en la investigación se determina que este hombre mató al otro porque se estaba defendiendo, porque el otro hombre le estaba agrediendo. Un hombre le apunta con una pistola a otro hombre y le comienza a disparar y el otro saca el arma y lo dispara y lo mata. Entonces, en la investigación se puede determinar que esta acción ha sido en defensa propia y por tanto no se da la variedad. Pues debe ser, entonces, si un hombre mata a otro hombre debe ser sancionado, pero en la investigación podemos determinar que esa autodefensa hace que sea esta persona inimputable, o sea, a esta persona no se le sanciona. Ahora, puede ser que se produzca el hecho, o sea, un hombre mata a otro hombre, pero al momento que se le sanciona, se le manda a cadena perpetua, pero luego de 5 años, por buena conducta y por ciertas consideraciones de carácter humanitario, una persona que ya está moribunda, el presidente le puede indultar, le puede perdonar. Y ahí tampoco se da la sanción. O sea, hay un hecho, o sea, se produce X, pero no se da Y. O sea, por eso se dice debe ser Y. O sea, siempre hay esta posibilidad que no se verifique lo que prescribe una norma. Si un hombre mata a otro hombre, debe ser sancionado, debe tener una pena privativa de la libertad, que puede ser de 1, 2, 3 días hasta cadena perpetua. Entonces, muchas veces en este mundo en este mundo cultural, o sea, que se rigen por este principio de imputación, no siempre se verifica eh, la consecuencia en la realidad. Un hombre puede matar a otro hombre, pero puede ser inimputable y no recibir sanción. De repente es un menor de edad, comete una infracción penal, pero no recibe una sanción, entre comillas. O simplemente hay personas que cometen delitos y que no son habidos, o sea, hay gente que comete el delito perfecto y nunca son atrapados. Entonces tampoco se verifica en la realidad Y, o sea, tampoco se verifica la sanción. Entonces, esa es la diferencia fundamental que hay entre este derecho y su relación con la naturaleza para entender que cuando se habla de leyes naturales no es lo mismo hablar de leyes jurídicas o leyes que pertenecen al mundo de la cultura. En el mundo de la cultura se rige por el principio de imputación, es decir, cuando se verifica un hecho que es descrito en una norma, eh, la sanción, o sea, la consecuencia, no necesariamente se verifica en la realidad, a diferencia de las leyes de la naturaleza. En las leyes de la naturaleza, si se rompe una ley, entonces no era una ley. Hay leyes que son probabilísticas en las ciencias naturales. Yo recuerdo que un profesor nos decía, y eso creo que está comprobado, por ejemplo, se creía que era una ley que los cisnes eran blancos. En Europa y en todo Asia, Europa y Asia,
los cisnes que se encontraban en la naturaleza, todas eran blancos. Entonces se determinó una ley natural, se decía, entre comillas, que todos los cisnes son blancos. Pero de pronto, con eh, esta afán expansionista, se comenzaron a descubrir nuevos mundos y de pronto en Australia se encontraron cisnes negros, ya no blancos. Entonces no era una ley, o sea, una ley que de alguna manera, una ley natural que no se verifica, ya en la realidad deja de ser una ley. Las leyes de la naturaleza siempre son causales, aunque en el mundo y esto se produce en el macrocosmos, en el mundo, pero en el microcosmos, yo he tenido oportunidad de estudiar un curso de física teórica. El principio de causalidad o sea, prácticamente hay un principio de determinación. Sin embargo, en el microcosmos se dice que hay un principio de indeterminación, es decir, las partículas más elementales que hay son como, de alguna manera, no se rigen por una regularidad, son indeterminados. Entonces, todo eso hay cuando ya se hace una filosofía de la naturaleza, una filosofía de lo que son estas leyes causales. Pero lo que a nosotros nos interesa, sobre todo para entender el derecho y por qué pertenece al mundo de la cultura, es porque tiene o porque se rige por este principio de imputación que señalaba Kelsen, un jurista austriaco, también que se nacionalizó norteamericano, vivió muchos años en Norteamérica. Él señalaba que las leyes naturales o que pertenecen al mundo de la cultura son leyes normativas, leyes que se rigen por este principio de imputación y que su estructura básica es que si se produce X, entonces debe ser Y. Y esto por una cuestión de su verificación en la realidad. Porque muchas veces se produce un hecho delictivo, un hecho, y la norma, una norma jurídica o una norma moral, establece una consecuencia, sin embargo, no se verifica en la realidad de esta consecuencia. Es decir, puede ser como no puede ser. Por eso dice debe ser. En cambio, en las leyes causales, que se rigen por el principio de causalidad, si se produce un hecho, entonces se debe dar y se da una consecuencia. Esa es la gran diferencia que hay entre el derecho y el mundo de la naturaleza. Con eso estaríamos terminando esta presentación de esta primera clase del curso de Introducción al Derecho.